Bendecidos con toda bendición. Los ángeles de poder del Señor, el reino de Dios. Estamos hoy para aclarar lo oculto de las tinieblas. Hoy con nuestro apóstol Luis Carlos Córdoba traemos un tema poderoso, un tema que va a transformar el mundo entero, porque conocer que es Cristo es algo que el mundo no lo conoce, y cuando tú lo conozcas en este momento, sé que va a ser glorioso para tu vida. ¿Qué tal, amado hermano? Bendecido con toda bendición. Bueno. Qué maravilloso nuevamente estar con ustedes aquí en esta hora. Primeramente declaro los ojos de su entendimiento abiertos para que tú que me escuchas y puedas entender y comprender el misterio que hoy el Espíritu va a tratar. Es un tema bien maravilloso porque es primicia en el mundo. ¿Por qué? Todo el mundo considera que Cristo es un personaje, pero en este ministerio, los ángeles del poder del Señor, el reino de Dios, aclaramos que Cristo ni es ni ha sido un personaje. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es la mente de Dios. Y esto lo vamos a ver con evidencias bíblicas, porque todo lo que hablamos en este ministerio está escrito. No hablamos nada por hablar por hablar. Hablamos todo conforme a lo que está escrito. Así como dice el Espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, en este estudio veremos que Cristo, el Hijo de Dios, no es un personaje físico como lo afirman las religiones, sino que esta es la sabiduría y el poder de Dios, o sea, la mente de Dios, a la cual se le llamó Hijo por causa de su encarnación, pero es Dios mismo. Vamos a ver la manifestación en la carne. Hebreos 10:5 dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice claramente el texto de Hebreos 10:5 que iba a entrar algo al mundo, y para que eso que iba a entrar al mundo se manifestase, fue necesario prepararle un cuerpo. ¿Qué iba a entrar al mundo? Cristo. Cristo iba a entrar al mundo, y para que entrase al mundo se le preparó un cuerpo. A ese cuerpo se le llamó Jesús de Nazaret. Pero lo que va a entrar al mundo es la mente de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces queda evidenciado que el Hijo de Dios no es Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios es Cristo, el que va a entrar al mundo. Y es tan clara esta evidencia que el mismo Cristo en Jesús dijo las siguientes palabras. Observa esto. Mateo 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observa esto tan glorioso. Si el Hijo de Dios fuese Jesús de Nazaret, entonces ¿por qué él mismo está diciendo las siguientes palabras? Que al Hijo nadie lo conocía. Entonces quedaría pues muy tremendo que Jesús fuera el Hijo de Dios y él mismo estuviera diciendo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto quiere decir que para conocer quién es el Hijo de Dios, es necesario revelarlo. Es que la clave está ahí, en revelarlo. Correcto. Él se lo va a revelar. Exacto. Dice que para que puedan conocer al Hijo de Dios,
tiene que ser por revelación. Entonces queda evidenciado que el Hijo de Dios no es Jesús, porque Jesús es carne. En cambio, Cristo es espíritu. Cristo sí tiene que ser revelado, ¿sí? En cambio, la parte carnal, pues todo el mundo la estaba viendo allí en esa época, que era Jesús, pero mire, él mismo está diciendo, nadie conoce al Hijo. Y es evidente, porque el Hijo estaba oculto en ese velo de carne que estaba allí. Ahora vamos a ver la revelación del Hijo. En Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice que el Hijo de Dios le fue revelado al apóstol Pablo. Es decir, Cristo se manifestó en el apóstol Pablo. Cristo le fue revelado al apóstol Pablo, el Hijo de Dios. A ese es que se le llama el Hijo de Dios, no a Jesús de Nazaret. Es más, Pablo ni siquiera conoció a Jesús de Nazaret. ¿Y qué se le reveló a Pablo? Una sabiduría, un conocimiento, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y es el que vamos a ver ahora claramente evidenciado en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es muy claro esta palabra cuando dice que para los llamados, Cristo no es un personaje. Para los llamados, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Padre. Para el que no es llamado, Cristo es un tipo por ahí, Cristo es un personaje por ahí, según ellos, porque eso es lo que ellos ven, y eso es lo que se les ha mostrado tradicionalmente. Para el llamado al reino, Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. Y es evidente. ¿Cómo es posible que alguien diga, no, yo recibí al Señor? Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué fue lo que usted recibió? ¿A un personaje? No. Recibir al Señor es recibir la sabiduría de Dios, es recibir la mente de Dios, es recibir el consejo de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Cristo, el Hijo de Dios, para los llamados, reitero, no es un personaje, sino que es el poder y es la sabiduría de Dios. Otra evidencia está que el Hijo de Dios, Cristo, es Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es muy claro, ahí no dice que Dios sea un personaje, el Señor es el Espíritu. Nota esto glorioso, no dice el Señor es un espíritu, dice es espíritu, es el Espíritu. ¿Qué cosa es espíritu? La palabra, la sabiduría, el conocimiento. Ese es el Espíritu. ¿Y por qué le llama Señor? Porque tú con el conocimiento, tú con la sabiduría de Dios señoreas sobre todas las cosas, tienes dominio sobre todo, tienes potestad, tienes el conocimiento real de las cosas. Por esa razón, al Hijo de Dios, Cristo se le llama el Espíritu, ¿sí? Hay otra evidencia para que quede bien confirmado esta palabra, que es la siguiente.